Las actividades humanas generan gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera por sobre las concentraciones habituales y eso hace que se exacerbe el efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural del planeta que permite la vida tal como lo tenemos ahora. El problema es que al aumentar los gases en la atmósfera, ese efecto invernadero es por encima del normal y entonces la temperatura media del planeta aumenta. El cambio climático es un fenómeno que nuestro planeta viene experimentando desde hace 150 años. Y aunque en las redes sociales abundan los mensajes que rechazan la idea de que exista o de que los humanos tengamos alguna implicación, la evidencia científica demuestra no solo que está ocurriendo, sino que avanza de manera acelerada. Para los expertos, la difusión de información inexacta o engañosa es un problema, porque estas creencias pueden retrasar las medidas necesarias para combatirlo. El aumento de la temperatura del planeta tiene efectos en el medio ambiente, pero también en la vida de las personas. Alteraciones nutricionales y una sobrecarga del trabajo en los recintos de atención sanitaria pueden ser solo algunos de los efectos del cambio climático en la salud de la población. Distintos medidores independientes demuestran que la Tierra se ha calentado en el último siglo y coinciden que, en promedio, la temperatura global ha aumentado 1,1 grados Celsius desde 1850. Ese calentamiento está teniendo consecuencias amplias. Los océanos se están calentando y el nivel del mar está aumentando. Algunas especies están desapareciendo y el suministro de alimentos está en riesgo. Asegura que este tema debe ser abordado por los diferentes estamentos de la sociedad para adoptar iniciativas que permitan preparar al sistema de salud y así además proteger la vida de las personas. El incremento del nivel del mar, como el aumento de las temperaturas superficiales, también está ocurriendo de manera acelerada, haciendo más proclives a las poblaciones costeras de sufrir inundaciones. Un ejemplo que cita la NOAA es que las inundaciones por marea alta en los estados costeros de Estados Unidos son ahora entre 300% y 900% más frecuentes que hace 50 años, en lo que también ha influido cambios en la tierra por erosión, el bombeo de petróleo y agua subterránea y el hundimiento de la superficie. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, buenas noches. Abrimos una vez más Redacción Abierta con este tape para introducirnos un poco, para meternos un poco en lo que será uno de los temas principales del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque nuestra ciudad, junto con otros lugares de Perú y de Chile, van a ser sede por primera vez de este Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico que se hace en la Ciudad de México desde 2017, pero ahora sale y se da en otros lugares. Puntualmente va a tener una edición especial este 19 y 21 de noviembre, coordinado por la Red Argentina de Periodismo Científico. Y uno de los temas principales, les decía, es el tema periodismo ambiental y climático, eje central de cada una de las ediciones de la región, con una consigna que la verdad que está más que interesante. Ante el cambio climático extremo, periodismo extremo también. Estamos en una época de mucha fake news, de noticias impartidas y repartidas por redes sociales que se vuelven verdad aunque después caigan en muy poco tiempo, y a eso le contrastamos siempre, intentamos contrastarle información veraz, verificada, chequeada, y es lo que tratamos de hacer también desde los medios de la Universidad Nacional de Córdoba, y por eso también hoy queremos darle mucha relevancia a este foro que se va a realizar. Alejandra Berezovsky y Lucas Viano son, además de periodistas científicos, son organizadores de este foro y son miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico. ¿Cómo les va? Hola, andan? ¿cómo estás? Gracias por venir, Lucas, Alejandra. Gracias. Bueno, a ver, para empezar, ¿de qué va este foro que, como dije, se hace siempre en México y por primera vez se hace afuera? ¿Es así, Lucas? Así es, sí. Se realiza habitualmente en México y hay varias sedes este año. Una de ellas es en Argentina, particularmente en Córdoba. Y bueno, va a haber charlas, mesas y mesas de debate con periodistas de acá, de Argentina, de Córdoba, de Argentina. Lo bueno es que va a ser federal, porque van a venir periodistas de varias partes de Argentina. Y uno de los temas, por ejemplo, va a ser tratar cómo abordar estos temas ambientales, sobre todo el cambio climático, desde una perspectiva local, sin perder de vista que esto es un problema global. Esa es una de las mesas. Después va a venir gente de España, Marce Tenera, que es corresponsal argentina en el diario El País de España, para hablar de otro tema que me parece que para Córdoba es muy interesante, que es cómo el cambio climático afecta
la cuestión turística, ¿no? Córdoba particularmente, que es una provincia, una región turística, bueno, va a haber una charla sobre ese tema. Así que sí, hay varias mesas, sí, hay varias... Bueno, interesante el momento, Alejandra, ¿no? Interesante el momento donde yo decía, bueno, mucha fake news repartida, cuestiones que se vuelven verdad, que incluso generan hasta campañas que, bueno, se hacen difíciles de desactivar, ¿no? Sí, es un momento para estar más capacitados que nunca, o por lo menos sensibilizados con la oferta de fuentes de información científicas que hay sobre esto, ¿no? Alejándose lo más posible del sensacionalismo, de lo que puede decirnos a veces el sentido común, que no alcanza para la cobertura de estos temas. Es un buen momento para capacitarnos. En un momento como este, en donde, bueno, a ver, abrimos una paleta de temas impresionantes. Recién hablabas, Lucas, de lo que implica en el turismo y en una provincia que, por ejemplo, está promocionándose turísticamente, pero sufre de dos cuestiones que son vitales en cuanto a clima, el tema incendios y el tema crisis hídrica, ¿no? Bueno, cómo abordarlo desde acá y cómo comunicarlo. Empiezo por ahí más por lo macro, si se quiere, que es a lo que estamos atentos en general en los medios, estas reuniones, por ejemplo la del G20 o la de la COP29, y lo que empiezan a hacer realidades que podemos verificar de cambio climático y decisiones de los estados de negarlas o no. ¿Cómo se hace para empezar comunicando claramente eso, Lucas? A ver, ¿por dónde empezamos? Primero me parece que es interesante resaltar que se está realizando la cumbre, como decías vos, la COP29 en Azerbaiyán, y que una decisión histórica, si se quiere, para mal, es que Argentina ha retirado la delegación que estaba ahí en las negociaciones. Ahí se reúnen representantes de todos los países. Lo que ha hecho es retirar la delegación en una decisión que es única, que solo Donald Trump en su momento, cuando quitó a Estados Unidos del Acuerdo de París, se puede comparar con eso. Entonces es una decisión polémica. Sí. Para que le expliquemos a aquellos que dicen en la COP29, ¿qué se hace en la COP29 o por qué es tan importante? Digamos, empezó hace algunos días y termina el próximo viernes, ¿no? Sí, ahí lo que se hace, se definen medidas de lo que sería mitigación, es decir, cómo frenar el cambio climático, y de adaptación, es decir, cómo adaptarse al cambio climático. Son reuniones diplomáticas donde hay expertos, obviamente, en los temas ambientales, pero también expertos en diplomacia, y lo que hace es negociar qué medidas se van a tomar, medidas que, por otro lado, a veces no son, coercitivas, para los estados, pero bueno, lo que se busca es llegar a un consenso. Por ejemplo, lo que se está debatiendo en esta cumbre es de dónde va a salir el financiamiento para estas medidas de adaptación y de mitigación, sobre todo para los países en desarrollo o menos desarrollados. Ahí incluiríamos a Argentina entre los países en desarrollo. Y bueno, ahí la discusión de siempre, histórica, de hace décadas, es que los países desarrollados, que fueron los que generaron la mayor emisión, la emisión se va acumulando, la emisión de gases de efecto invernadero se va acumulando, y bueno, toda esa emisión de países desarrollados como Estados Unidos y Europa principalmente, aunque China ahora también, se va acumulando, y bueno, lo que se busca es que esos países financien la mitigación y adaptación de países menos desarrollados. Y bueno, la discusión está ahí, de cuánto dinero y cómo es ese dinero. En esa discusión, en donde Argentina podría obtener recursos justamente para adaptarse, para mitigar el cambio climático, que no solo significa puntualmente combatir el cambio climático, sino también que de alguna manera significa lograr mejores niveles de igualdad social, económica, educativa, porque está todo de la mano. En ese escenario, bueno, el presidente decide sacar la delegación, una decisión muy reprochable por todo el arco de representantes del ambiente que te imaginas, digamos. Totalmente, y por ahí con argumentos, bueno, poco claros. Mirá lo que le consultaban al vocero presidencial, justamente, cuando hace poquitos días, reitero, esto que viene hablando Lucas, esta cumbre que se viene desarrollando en Azerbaiyán, y es nada más y nada menos en donde se juntan los países para decir, bueno, algo tenemos que hacer con el cambio climático y tiene que haber medidas de mitigación concretas. Fíjate la respuesta que daba el gobierno argentino a través del portavoz presidencial. Ayer se retiró la delegación argentina y, bueno, contarnos un poco por qué se retiraron y, bueno, si no temen represalias. China, India y Brasil, por ejemplo, son muy activos en la COP.
Esta medida lo que permite al flamante canciller, tiene poquitos días en el cargo, es obviamente reevaluar la situación, reflexionar sobre la posición y en tal caso es parte de las medidas que empieza a tomar el canciller en su nuevo rol. Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta. El ministro de Economía, francés, acaba de decir que todas estas posiciones argentinas sobre el cambio climático van a hacer fracasar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, ¿qué opinión tiene el gobierno? Con respecto a lo último, no opinamos sobre opiniones de terceros, simplemente entendemos que nada debería tener que ver con el acuerdo. Me dan el pie perfecto con el título que le pusieron al foro, porque ustedes hablaron de periodismo extremo. Bueno, ante declaraciones extremas, ¿qué se hace, Alejandra? ¿Cómo se informa? Porque uno podría decir, bueno, es una decisión de un Estado, pero va más allá de eso. Sí, porque la ciencia avanza por consensos de expertos de todo el mundo. No avanza unilateralmente, nunca se ha podido avanzar unilateralmente. Y además a largo plazo. Las metas a 2030, curiosamente, están incorporadas en la agenda de las empresas. Las empresas vienen trabajando mucho en esas metas, a través de la reducción de emisiones de dióxido de carbono, bueno, también incluyendo el tema de género en sus políticas, porque es una de las metas a 2030. Yo creo que es un discurso de extrema derecha, un discurso extremo, y yo ante los discursos extremos creo en la moderación, no creo en la respuesta extrema. Yo creo que hay que diferenciarse tratando de ser, por eso insisto en el tema de la capacitación, lo más fundamentado posible, ¿no? Se vio, Lucas, en la pandemia, se sigue viendo ahora esta cuestión de que vamos a estar de acuerdo con Alejandra, pero a veces viene el torbellino de la fake news, de la imposición de la posverdad, y bueno, y hay que hacer un trabajo muy, muy duro, ¿no? ¿Cómo lo analizás vos en base a lo que viviste también a partir de la pandemia? Sí, por ahí en la pandemia al principio había mucho desconocimiento porque era un virus nuevo, entonces por ahí no había el consenso que mencionaba Ale, en eso pero después se logró en tiempo récord. Fue un ejemplo de cómo la ciencia se puso al servicio de un problema global y se logró avances, incluso la vacuna, se lograron avances que en la historia de la ciencia no se habían logrado. En este caso, el cambio climático es un tema en donde hay consenso desde hace por lo menos 30 o 40 años. No es algo nuevo como puede haber sido el coronavirus. Y en ese sentido me parece que los que se oponen al cambio climático son una minoría que uno podría sospechar que están, digamos, afectados en su discurso por otros intereses de algunos sectores, digamos, económicos, que no les conviene que el cambio climático sea un problema que se va a abordar a nivel global. Puntualmente el sector petrolero o el extractivismo, que, bueno, un poco lo podría asociar con la decisión de Milei del RIGI, por ejemplo, de este régimen de inversiones, grandes inversiones. Incentivo a las grandes inversiones, claro, sí. Probablemente no creo que lo diga sin intención a este negacionismo al cambio climático. Creo que ahí detrás hay intenciones que probablemente son económicas, facilitar la llegada de inversores y que puedan obtener recursos de Argentina sin las medidas ambientales y la idea del desarrollo sostenible, que es lo que está detrás de la Agenda 2030 y de las decisiones del Acuerdo de París, por ejemplo. Recién decías el tema de los avances que hubo en la pandemia, que por ahí se podían ver concretamente. A veces con la cuestión del cambio climático, es como que cada vez que ocurre algo, algún fenómeno extremo, estamos ante, dicho también, lo preocupante es que es dicho por gobernantes, por altos mandatarios, estamos ante un fenómeno imprevisible
de extrema gravedad, pero que parece que cayera del cielo, ¿no? Digo, yo recuerdo, por ejemplo, lo que fueron las inundaciones de Sierras Chicas. Esto, bueno, es una catástrofe imposible de prever. Y uno empieza a recorrer y uno empieza a marcar el camino que hacemos en entrevistas con distintos biólogos y dicen, bueno, nos hizo esto, nos hizo esto otro, nos hizo esto otro. Como cuestión por ahí contrafáctica que se da en estas fake news. No sé cómo lo analizan ustedes. A ver. Y a mí me parece interesante con fenómenos como, por ejemplo, lo que pasó en Valencia con Dana, donde el reclamo es por medidas urgentes o porque no se hizo algo inmediatamente antes de que ocurriera este desastre. Y el reclamo no viene por las medidas de largo plazo. Claro. No hay reclamo sobre... A eso iba, lo dijiste mejor vos que yo, digamos, resumido. Es muy curioso eso. Claro. Creo que no hemos interiorizado la importancia de cuidar el planeta, porque cuidar al planeta contribuye a que estas cosas no sucedan. O al revés, no cuidar al planeta contribuye a que estas cosas sucedan o que sean más graves o que sea más difícil organizarse para poder abordarlas, ¿no? Yo creo, coincido con vos, ¿no? Estas cosas tienen una causa a largo plazo, por eso son agendas a largo plazo. Yo realmente me parece que es para reflexionar que sea tan vulnerable los cambios de gobierno en los países, ¿no? Porque no son temas que cambian cada 4 años, son temas a décadas que se piensan, ¿no? Totalmente. Y esta otra cosa de, bueno, no analizar el largo plazo. Yo vuelvo, digo, el que se me ocurre ahora es el ejemplo de Sierras Chicas, porque fue algo concreto que vivimos acá en Córdoba. Y la idea es, bueno, no, acá fallamos y se inundaron las casas porque no hicimos un paredón, por ejemplo, ¿viste? O no contuvimos el río, cuando en realidad podemos hablar de medidas de remediación del bosque, podemos hablar de un montón de cosas que tienen, digamos, mucho efecto, que se hacen a largo plazo, pero que, ¿qué pasa? No dan rédito ni noticioso ni político. Sí, por ahí a diferencia de la comparación con el coronavirus, bueno, el coronavirus era como un enemigo, entre comillas, identificable y con el cual había un par de medidas, entre ellas la vacuna, pero otras medidas preventivas con las que se podía, digamos, frenar o mitigar su efecto. En el caso del cambio climático, por ahí es un problema global muy serio, muy urgente, es una crisis climática, pero que en la gente por ahí no llega o no los preocupa tanto como debería preocuparlos. Por eso es interesante el planteo que hacemos desde el foro, ¿no? Que es abordar estos temas desde la perspectiva local. Y ahí entra lo que decís vos de las Sierras Chicas, ¿no? De las inundaciones de Sierras Chicas, de los incendios. Plantear esto, que el cambio climático es un factor que suma a todo este cambio global que se está viviendo con los incendios, con las inundaciones, con las sequías, con la contaminación, con la invasión de especies exóticas, digamos. Es un cambio global que lo que genera son consecuencias que afectan la vida de las personas, la salud de las personas, la economía de los países. En ese sentido, bueno, es lo que se plantea desde este taller, para ahí capacitarnos, debatir sobre cómo estas medidas, cómo estos problemas deberían abordarse con una perspectiva local para llegar mejor a la gente, con historias locales, a pesar de que es un problema global. Vamos a ir a la primera pausa en Redacción Abierta. A la vuelta vamos a hablar, les voy a preguntar a ver si pudieron ver este viral de un periodista español cubriendo el tema de las inundaciones y la catástrofe en Valencia. Y a veces algo que, bueno, para darle más espectacularidad, si se quiere, no sé cómo llamarlo, se dramatizan ciertas situaciones. Es un recurso que a veces, sirve para sensibilizar, pero muchas veces la verdad que es bastante patético en el caso de algunos, ya lo verán ahora. Pero hacemos la primera pausa, estamos hablando del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico que se va a realizar. Una de sus sedes va a ser aquí en Córdoba, tiene charlas muy interesantes este 19 y 21 de noviembre y es nada más y nada menos que cómo comunicar la ciencia, cómo ante este cambio climático extremo, ¿qué hacer? Un periodismo extremo. Lo seguimos hablando en el próximo bloque.